Una nueva aventura nos espera. En esta ocasión voy a realizar la lectura de Los Misterios de Marsella, que como bien sabréis es una obra derivada de Los Misterios de París. Sin más preámbulo, nos vamos con el prefacio que incluye mi obra en digital, que dice así: esta novela tiene una historia que tal vez merezca la pena contar. Era el año 1867, durante los difíciles tiempos de mis comienzos. No todos los días había pan en mi casa. Sucedió que, en uno de esos momentos de negra miseria, el director de una pequeña hoja de Marsella, Le Messager de Provence, vino a proponerme una idea con la que contaba para lanzar su periódico. Se trataba de escribir, bajo el título de Les Mystères de Marseille, una novela de la que él aportaría los elementos históricos, buscando además en los registros de los tribunales de Marsella y de Aix para copiar los documentos de los grandes acontecimientos locales que habían causado sensación en estas ciudades durante los últimos 50 años. Esta idea del periodista no era peor que cualquier otra, y su mala suerte fue probablemente que no se encontró con un fabricante de folletines que tuviera el don de los ampulosos artificios románticos. Acepté la propuesta, aunque no me sentí con ganas ni con las habilidades necesarias. En esa época estaba realizando numerosos trabajos periodísticos deprimentes por los que me iban a pagar 2 perras, y había calculado que este encargo me reportaría unos 200 francos al mes durante 9 meses. Era, en resumen, una ganancia inesperada. Tan pronto como tuve los documentos, un número considerable de archivos de gran tamaño, me puse a trabajar, limitándome a tomar como argumento central uno de los juicios más sonados e intentar agrupar y enlazar los demás en torno a él, componiendo una sola historia. Por supuesto, el proceso era muy complicado, pero mientras estaba releyendo las pruebas en esos días, me sorprendió la casualidad que, en un momento en que todavía me buscaba a mí mismo, me hizo escribir esta obra de pura profesión y de mala profesión. Sobre todo un conjunto de documentos muy precisos. Después, en mis obras literarias no seguí otro método. Así que durante 9 meses escribí mi folletín 2 veces por semana, al mismo tiempo que escribía Thérèse Raquin, que se suponía me reportaría 500 francos para Le Artiste, y mientras que por las mañanas a veces me llevaba 4 horas escribir 2 páginas de esta novela, por la tarde, en una hora, deprisa y corriendo, sacaba las 7 u 8 páginas de Les Mystères de Marseille. Mi jornada había terminado, podía comer por la noche. Entonces, ¿por qué resucitar una obra así de la nada después de 18 años? ¿Por qué no dejarla dormir el sueño del olvido al que está destinada inevitablemente? Aquí están las causas que me llevan a publicar esta nueva edición. Tengo la intención de destruir una de las leyendas que se han formado sobre mí. Algunas personas han hecho correr el bulo de que yo me avergonzaba de mi primer trabajo. Y a este respecto, los libreros de Marsella me dijeron que algunos de mis colegas, a los que es inútil nombrar aquí, han buscado en sus tiendas para descubrir uno de los ejemplares de la primera edición, que se han vuelto muy raros. Los colegas, por supuesto, esperaban encontrar un pecado oculto, un defecto literario, cuyo rastro me gustaría borrar, y se les ha cobrado 30 francos por copia, como se me dijo. Los compadezco por tan abominable robo, porque ciertamente no valía lo que pagaron por ellos. Se ha difundido tanto que incluso hoy, desde todas las partes, sigo recibiendo cartas de libreros de Marsella dedicados a los libros antiguos, ofreciéndome a precio de oro un ejemplar recuperado, ofertas a las que no me apresuro a responder. La forma más fácil de destruir la leyenda es, por lo tanto, reimprimir esta novela. Siempre he escrito abiertamente. Siempre he dicho en voz alta lo que pensaba que tenía que decir, y no tengo que renunciar ni a una obra ni a una opinión. Se cree que me entristece mucho exhumar páginas malas, la enorme pila de prosa que tuve que escribir día a día durante 10 años. Todo este trabajo como periodista no tiene mucho valor, lo sé, pero tenía que ganarme la vida, ya que mis ingresos no procedían de la literatura. Sí, he hecho de todo en momentos muy difíciles. Esta es una obra de la que no me avergüenzo, y debo admitir que estoy un poco orgulloso. Les Mystères de Marseille encajan para mí en esa tarea ordinaria a la que había sido condenado. ¿Por qué debería avergonzarme? Me dieron sustento en uno de los momentos más desesperados de mi vida. A pesar de su irreparable mediocridad, les guardo gratitud.
Todavía hay otra razón que dar si me presionaran un poco. Creo que un escritor debe entregarse por completo al público, sin elegir entre sus obras porque la más humilde es a menudo la que más habla de su talento. La elección se establece por la eliminación natural de los libros nacidos muertos, y mientras que esta novela de Les Mystères de Marcel será de las primeras en ser olvidadas, no me disgusta. Si es de calidad tan mediocre que haga pensar al lector en la voluntad y el trabajo que ha tenido que dedicar para pasar de esta producción tan baja al esfuerzo literario de Le Rougon Macquart. Émile Zola, Medan, julio de 1884. Primera parte. Capítulo 1. A finales del mes de mayo de 1840, un hombre que aparentaba tener unos 30 años caminaba con rapidez por una calleja del barrio de Saint-Joseph cerca de las Aiglades. Había entregado su caballo a un campesino para que se lo guardase y ahora se dirigía hacia una gran casa cuadrada de sólida construcción que recordaba uno de esos castillos tan comunes en la Provence. El hombre, tras rodear la mansión, fue a sentarse en un bosque de pinos que se extendía detrás del edificio. Una vez allí, oculto entre el follaje, escudriñaba a través de las ramas con una inquietud febril todos los senderos como el que espera a alguien con impaciencia. De vez en cuando se levantaba, daba algunos pasos y luego volvía a sentarse con un estremecimiento. Era de elevada estatura, tenía algo extraño en el aspecto y llevaba largas patillas negras. Su rostro, alargado y de rasgos enérgicos, le confería cierta belleza agresiva y pasional, pero de pronto su mirada se suavizó y sus gruesos labios sonrieron con ternura. De la mansión acababa de salir un joven que, inclinándose como para ocultarse, corría hacia el bosquecillo de pinos. Llegó hasta los árboles jadeante y ruborizada. Apenas tenía 16 años. Su rostro juvenil, enmarcado por las cintas azules de su sombrero de paja, sonreía con expresión alegre y asustada. Los rubios cabellos caían sobre sus hombros. Sus pequeñas manos, apretadas contra el pecho, procuraban calmar las palpitaciones del corazón. «¿Cómo se hace usted esperar, Blanche?», exclamó el joven. Ya había perdido la esperanza de verla, y la hizo sentar a su lado sobre el musgo. «Perdóneme, Philip», respondió la joven. «Mi tío fue a Alx para comprar una finca, pero me resulta muy difícil librarme de mi institutriz». Y mientras hablaba, se abandonó entre los brazos de su amante. Los dos jóvenes iniciaron uno de esos juegos amorosos tan necios y al mismo tiempo tan dulces. Blanche era una niña grande que jugaba con su amante como podría hacerlo con una muñeca. Philip, ardiente y silencioso, la miraba arrebatado por la ambición y el deseo. Y estando de este modo olvidados de cuanto los rodeaba, descubrieron de pronto, al levantar la cabeza, unos campesinos que pasaban por el sendero próximo y que los miraban riendo. Blanche, asustada, se separó de su amante. «Estoy perdida», exclamó palideciendo. «Esos hombres se lo contarán a mi tío. Philip, sálvame, por Dios». Al escuchar esta súplica, el joven se incorporó con un movimiento brusco. «Si quiere usted que la salve», repuso con vehemencia, «es preciso que me siga. Venga conmigo, huyamos juntos. Mañana su tío consistirá en nuestro casamiento. Nuestro amor quedará satisfecho». «Huir, huir», repetía la jovencita. «Dios mío, me falta valor. Soy tan débil, tan indecisa». «Yo te animaré, Blanche. Seremos dichosos». Ella, sin responder, sin comprender siquiera, dejó caer la cabeza sobre el hombro de Philip. Tengo miedo al convento», repetía en voz baja. «¿Te casarás conmigo? ¿Me amarás por siempre?» «Te amo, mira, lo juro arrodillado ante ti». Entonces, cerrando los ojos con un gesto de abandono, Blanche descendió del ribazo apresuradamente, cogida del brazo de Philip. Al alejarse, lanzó una última mirada a la casa que acababa de abandonar y una dolorosa emoción le hizo brotar las lágrimas. Huía como una colegiala, sin detenerse a reflexionar en las terribles consecuencias de la fuga. Philip la conducía rebosante de satisfacción. Lo primero que se les ocurrió fue ir a Marsella para buscar un carruaje, pero temió dejarla sola en el camino y prefirió continuar a pie con ella hacia la finca de su madre, a más de una legua de distancia, en el barrio de Saint-Just. Abandonó entonces su caballo y emprendió el camino con su amante. Atravesaron praderas, tierras de cultivo, pinares. Eran alrededor de las 4. Los campesinos que se cruzaban con ellos levantaban la cabeza y les miraban con asombro. Antes de una hora llegaron a la finca. Blanche, fatigada, se sentó en un banco de piedra que había cerca de la puerta, mientras el joven iba a alejar a los importunos.
Luego volvió y la condujo hasta su cuarto. Había rogado a Ayase, un jardinero que trabajaba para su madre, que fuese a Marsella en busca de un coche. Los dos aguardaron su regreso, silenciosos y expectantes. Philip, después de reflexionar durante largo rato, dijo: «No puedes ir con esa ropa tan ligera. ¿Quieres vestirte de hombre?» Blas sonrió. Experimentaba una alegría infantil al pensar que iba a disfrazarse. «Mi hermano es pequeño», prosiguió Philip. «Te pondrás sus ropas». Aquello fue como una fiesta. Blas cambió su atuendo. Lo que más trabajo le costó fue ocultar su abundante cabellera en el sombrero. Allá se regresó conduciendo el carruaje. Accedió a dar asilo a los fugitivos en su propia casa, que se encontraba en Saint-Bernabé. Philip recogió su dinero y los tres subieron al coche, del cual se apearon en el puente de Farret para conducir a pie hasta la morada del jardinero. En aquel momento empezaba a anochecer. Unas sombras difusas iban cubriendo todas las cosas. Blanche se sintió invadida por un vago temor. Al hallarse sola con su novio, de improviso se despertó su recato y quiso ganar tiempo. «Escucha», dijo a Philip, «voy a escribir al padre Chastanier, mi confesor. Hablará con mi tío y conseguirá su perdón y el consentimiento para nuestro matrimonio. Creo que no temería nada si fuese tu mujer». Philip sonrió ante la candidez de aquella niña. «Entonces escríbele», dijo. «Yo voy a hablar con mi hermano y le explicaré lo nuestro. Mañana vendrá y se encargará de tu carta». Todo esto estaba muy bien, pero en aquella desgraciada noche Blanche perdió su inocencia. Mario Cayo, el hermano de Philip, tenía 28 años. Era bajo, delgado y de aspecto mezquino. Su rostro amarillento, de ojos negros, se iluminaba por momentos con una dulce sonrisa de bondad y resignación. Caminaba algo inclinado, con vacilaciones de niño. Cuando se erguía, sacudido por alguna pasión, ya fuese por su odio hacia el mal o por su amor a la justicia, casi llegaba a ser hermoso. Se había hecho responsable de la familia, asumiendo la más dura de las tareas, y dejaba a su hermano seguir sus instintos ambiciosos y apasionados. A su lado se empequeñecía y acostumbraba a decir que era feo y que se conformaba con su suerte. Añadía que se debía disculpar a Philip su presunción por ostentar su elevada altura y su belleza de facciones. No obstante, en determinadas ocasiones se mostraba severo con aquel joven vehemente, pese a que era mayor que él y lo trataba con la ternura de un padre, dirigiéndole, como si en efecto lo fuera, oportunas reconvenciones. Su madre viuda carecía de bienes. A duras penas se mantenía con lo que daba de la dote que su marido había utilizado en el comercio. Aquel dinero colocado en un banco le producía unas escasas rentas, aunque suficientes para criar a sus hijos. Cuando estos se hicieron hombres, les mostró sus manos vacías y les señaló las dificultades de la vida. Los dos hermanos, que se habían visto de pronto lanzados a la lucha por la existencia, guiados por sus distintos temperamentos, optaron por seguir dos caminos totalmente opuestos. Philip, ambicioso y con ansias de libertad, no pudo doblegarse al trabajo. Pretendía conseguir de golpe las riquezas y concibió un matrimonio de interés. En su opinión, este era un medio rápido para obtener dinero y una mujer bonita. Desde entonces se volvió enamoradizo y un tanto vividor. Sintió una enorme satisfacción al verse bien vestido, ostentando por Marsella su elegancia, sus trajes de corte original, sus miradas y sus frases amorosas. Su madre y su hermano, que lo mimaban, procuraban atender sus menores caprichos. Por otra parte, Philip obraba de buena fe, adoraba a las mujeres y encontraba muy natural que cualquier día fuera amado y codiciado por una joven noble, rica y hermosa. Mario, mientras su hermano lucía su arrogante presencia, se había empleado como dependiente en casa de Monsieur Martelly, un armador que vivía en la rue de Darsenat. Se hallaba a gusto a la sombra de su despacho. Toda su ambición se limitaba a procurarse una modesta existencia, a vivir tranquilo e ignorado. Experimentaba una íntima alegría cuando podía ayudar a su madre y a su hermano. Disfrutaba ganando dinero porque podía darlo, proporcionando una satisfacción y gozando al mismo tiempo del placer de la generosidad. Había adoptado en la vida el camino recto, el penoso sendero que conduce a la paz, a la felicidad y a la dignidad. Se dirige a su despacho cuando recibió las cartas en las que su hermano le anunciaba su fuga con Mademoiselle de Cazalis. Se sintió invadido por un doloroso asombro y midió por un instante el abismo en cuyo fondo acababan de arrojarse los dos amantes, y rápidamente marchó a Saint-Bernabé. Ante la puerta de la casa del jardinero de Ayase había un emparrado que formaba un cenador. Dos gruesos morales cortados en forma de sombrilla alargaban sus frondosas ramas y daban sombra al dintel de la puerta.
Mario encontró a Philip bajo el emparrado, mirando amorosamente a Blanche, que se hallaba sentada a su lado. La joven, cansada, estaba sumergida en un sordo remordimiento por el acto que había cometido. Aquellos primeros momentos fueron realmente penosos, llenos de angustia y vergüenza. Philip se había levantado. ¿Les pruebas lo que he hecho?, preguntó a su hermano mientras le alargaba su diestra. Sí, lo desapruebo, respondió Mario con energía. Has cometido una mala acción. Te has dejado arrastrar por el orgullo y la pasión, y esto te ha perdido. No has reflexionado sobre las desgracias que vas a ocasionarte a ti mismo y a los tuyos. Philip tuvo un impulso de rebeldía. Tienes miedo, dijo con amargura. Yo no he calculado nada. Amaba a Blanche y Blanche me amaba. Le dije, ¿quieres venir conmigo? Y ella vino. Y aquí toda la historia. Ni uno ni otro somos culpables. ¿Por qué mientes?, preguntó Mario con acento aún más severo. Ya no eres un niño. Bien sabes que tu deber era defender a esta joven contra sí misma. Debías haberla detenido, impidiéndole que te siguiera. No me hables de pasión. Yo solo conozco la justicia y el deber. Philip sonreía desdeñosamente. Estrechó a Blanche contra su pecho. Pobre Mario, dijo. Eres un buen muchacho, pero nunca has amado. Desconoces la fiebre amorosa. Y esta es mi defensa. La pobre joven se amparaba en él, pues comprendía que toda su esperanza estaba puesta en aquel hombre. Se había entregado a él, le pertenecía. Ahora le amaba como una esclava, tímida y desesperante. Mario, despechado, entendió que no ganaría nada hablando de prudencia con los dos amantes. Resolvió actuar por su propia cuenta y quiso enterarse de los pormenores. Philip contestó sus preguntas con docilidad. Hace unos 8 meses que conozco a Blanche, dijo. La vi por primera vez en una fiesta pública. Desde aquel momento sentí que la amaba y busqué cualquier ocasión para acercarme a ella y hablarle. ¿Le has escrito? Sí, varias veces. ¿Dónde están esas cartas? Las he quemado. Le compraba un ramo a Josephine, la florista de la Rue Saint-Louis, y deslizaba la carta entre las flores. Marguerite, la lechera, llevaba el ramo a Blanche. ¿Y tus cartas no tienen respuesta? Al principio Blanche rehusó las flores, después las aceptó y finalmente acabó por contestarme. Yo estaba como loco de amor, pensaba casarme con ella, amarla siempre. Mario se encogió de hombros, se alejó con Philip unos cuantos pasos y prosiguió el diálogo con mayor dureza en la voz. Eres un imbécil o un embustero, dijo. ¿Sabes que Monsieur de Cazalís, que es un diputado millonario y dueño absoluto de Marsella, nunca daría a su sobrina a Philippe Cayol, pobre sin títulos y republicano por añadidura, lo que no puede ser más vulgar? Confiesa que has previsto el escándalo de vuestra fuga para obligar al tío de Blanche. Y aunque así fuera, ella me ama. Yo no he violentado su voluntad. Me ha escogido libremente por esposo. Ya sé, y sé también lo que tengo que creer sobre este punto, pero ¿no has pensado en la indignación de Monsieur de Cazalís, que caerá de un modo terrible sobre ti y tu familia? Conozco a ese hombre. Esta noche habrá pregonado por toda Marsella su orgullo ultrajado. Lo mejor sería acompañar a la muchacha a Saint-Joseph. No, ni quiero ni puedo. Blanche nunca se atrevería a volver a su casa. Hacía apenas una semana que estaba en el campo. Yo me veía con ella 2 veces al día en un bosquecillo de pinos. Su tío ignora todo y debió recibir un rudo golpe. No podemos presentarnos en estos momentos. Bueno, dame la carta para el padre de Chastanier. Ya veré a ese sacerdote. Si es preciso, iré con él a casa de Monsieur de Cazalís. Detengamos el escándalo. Trataré de enmendar tu falta, pero debes jurarme que no abandonarás esta casa, que esperarás aquí mis órdenes. Lo prometo, mientras no me amenace ningún peligro. María había cogido la mano de Philip y lo miraba abiertamente. Ama a esa muchacha, dijo con voz profunda. Nunca podrás remediar la injuria que le has inferido. Iba a alejarse cuando se adelantó Mademoiselle de Cazalís. Juntaba las manos en actitud suplicante mientras trataba de ahogar sus lágrimas. Señor, le dijo, si ve usted a mi tío, dígale que le quiero mucho. No logro explicarme a mí misma lo que ha sucedido. Quisiera volver siendo la esposa de Philip y en su compañía. Mario se inclinó con elegancia y dijo, espere usted. Se marchó conmovido y turbado, pues estaba persuadido de que era una locura esperar. Capítulo 3. Cuando llegó a Marsella, Mario se dirigió hacia la iglesia de Saint-Victor para buscar al padre Chastanier. Saint-Victor es una de las iglesias más antiguas de Marsella.
Sus negros muros, altos, almendrados, le otorgan cierto aspecto de fortaleza. La gente ruda del puerto siente una especial veneración por este templo. El joven halló al sacerdote en la sacristía. Era un anciano de elevada estatura, con un rostro largo y descarnado, pálido como la cera. Sus tristes ojos tenían la fijeza del sufrimiento y la miseria. Había vuelto de un entierro y se estaba quitando el sobrepelliz con lentitud. Su historia era triste y breve. Hijo de campesinos de carácter dulce y sencillo, se había ordenado obedeciendo a los poderosos deseos de su madre. Cuando ya era sacerdote, quiso hacer un acto de humildad, de absoluto desprecimiento. Creía que el ministro de un señor debe sumergirse en el infinito amor divino, renunciar a las ambiciones e intrigas de este mundo y vivir en un santuario, perdonando los pecados y haciendo limosnas. Pobre padre, pronto le enseñaron que las almas sencillas no sirven más que para sufrir y permanecer en la sombra. Supo también que la ambición anida incluso en los pechos sacerdotales y que los sacerdotes jóvenes muchas veces aman a Dios por los favores mundanos que concede la Iglesia. Vio cómo la discordia reinaba entre sus compañeros de seminario, pero no tomó parte en sus luchas. No trataba de ganarse a los señores, no pedía nada y por su modestia aparentaba ser poco ambicioso. A causa de esto le relegaron a una humilde parroquia, del mismo modo que a un perro se le arroja un hueso. De este modo permaneció durante 40 años en una pequeña aldea entre Aubach y Cassis. Su iglesia parecía una granja, blanqueada con cal, mostraba una desnudez glacial. En invierno, cuando el viento rompía una vidriera, como el buen cura no tenía el poco dinero necesario para reponerla, pasaban semanas enteras sin que pudiera arreglarse el desperfecto. Nunca se quejaba. Vivía en paz en medio de la miseria y la soledad. Sentía placer en su sufrimiento y se consideraba hermano de los mendigos de la parroquia. Cuando contaba 60 años enfermó una de sus hermanas, que era obrera en Marsella. Le escribió suplicándole que acudiese a su lado. Entonces el viejo sacerdote solicitó de su obispo un pequeño rinconcito en una iglesia de la ciudad. Transcurrieron varios meses en espera de respuesta y por fin le destinaron a Saint-Victor. Allí le hicieron cargo de las tareas más pesadas, tareas sin lucimiento ni utilidad. Rezaba junto a los ataúdes de los pobres y los acompañaba al cementerio. En ocasiones oficiaba de sacristán. Fue entonces cuando empezó a sufrir realmente. Mientras vivió en su aislamiento pudo ser sencillo, pobre y anciano, sin que nada de ello le ocasionara demasiadas molestias. Ahora comprendía que le reprochaban su pobreza, su vejez, su dulzura y su espíritu simple. Se le desgarró el corazón al ver que también en la iglesia puede haber criados. Vio que le miraban con mofa y lástima y su única respuesta era inclinarse a humillarse aún más, mientras vertía amargas lágrimas al comprobar que se entibiaba su fe ante las acciones y las palabras de los sacerdotes mundanos que le rodeaban. Por la noche, afortunadamente, vivía horas mejores. Cuidaba a su hermana y encontraba consuelo en su sacrificio. Prodigaba a la pobre enferma 1000 pequeñas atenciones. Tenía además otra satisfacción. Monsieur de Cazalis, que confiaba de sus sacerdotes jóvenes, le había elegido a él como director espiritual de su sobrina. El anciano sacerdote, que no confesaba casi nunca, se sintió profundamente conmovido al escuchar la proposición del diputado. Habló con Blanche y pronto la quiso como una hija. Mario le entregó la carta e intentó escrutar en su rostro las emociones que iba a provocar. Percibió que se reflejaba en él un agudo dolor. Por lo demás, el sacerdote no pareció experimentar el asombro que causa una noticia inesperada, y Mario supuso que Blanche le había confesado sus relaciones que mantenía con Philippe. «Ha hecho usted bien contando conmigo», dijo el sacerdote a Mario, «pero ya tengo poca fuerza y menos habilidad. Debería mostrar mayor energía. Estoy a su disposición. ¿Qué podría hacer yo para ayudar a esa desgraciada muchacha?» «Señor», respondió Mario, «soy hermano del joven que ha huido con Mademoiselle de Cazalis y he jurado remediar su falta, ahogar el escándalo. Debemos unirnos en esta causa. Si el tío de la joven ha delatado el asunto a la justicia, su honor está perdido. Vaya usted a verle, aplaque su cólera, dígale que su sobrina le será devuelta sin demora. ¿Y por qué no ha traído a la muchacha? Conozco el carácter violento de Monsieur de Cazalis, exigirá seguridades. Esa violencia es la que cohíbe a mi hermano. Además, ahora no podemos pensar, nos agobia los hechos. ¿Cree usted que yo experimento la misma indignación? Admito que mi hermano ha cometido una mala acción, pero por favor, apresurémonos. Está bien, iré.
Ambos llegaron a la casa del diputado, situada en el Boulevard Bonaparte. Cazalis había regresado a Marsella al día siguiente de la fuga de Blanche, invadido por una cólera y una desesperación realmente temibles. El sacerdote dijo a Mario: «No suba, tal vez interprete su visita como un insulto. Iré yo, espéreme». Mario aguardó durante una larga hora lleno de angustia. Por fin bajó el padre Chastanier, con visibles muestras de haber llorado, y dijo con voz temblorosa: «Monsieur de Cazalis no entiende razones. Le ciega la indignación. Fue a ver al procurador del rey». El buen sacerdote no lo explicó todo. Cazalis le había abrumado con sus reproches y llegó incluso a acusarle de haber aconsejado mal a Blanche. «Dígamelo todo», exclamó Mario con acento desesperado. «Parece que el aldeano, en cuya casa dejó su hermano el caballo, guió a Monsieur de Cazalis en sus pesquisas. Por la mañana ya habrá sido presentada una queja y fueron registradas su casa en la calle de Saint y la finca de su madre en el barrio de Saint-Just. ¡Cielos! Monsieur de Cazalis jura que aplastará a su familia. Habló incluso de apresar a su madre». «¿Mi madre? ¿Y por qué? Pretende que es cómplice. ¿Y cómo probar que todo eso es falso?» «Valor, hijo mío. Tiene usted razón, es preciso tener valor. Esta mañana he sido cobarde. Debí haber arrancado a la muchacha de los brazos de Philip, pero me hablaron de amor, de matrimonio. Venga conmigo, señor, entre los dos podremos separarlos. Convengo en ello». Sin ocurrírsele siquiera tomar un coche, empezaron a caminar deprisa. Llegaron a Canebier. Una voz fresca llamó a Mario. Era Josephine, la florista. «Monsieur», Mario dijo, «¿es cierto lo que repiten desde esta mañana? Su hermano huyó con una señorita». «¿Quién dice eso?», preguntó a su vez el joven. «Pues todos. Ya me habían dicho que Monsieur Philippe es un calavera. Veo que lo lamenta usted. Si me necesita, estoy a su disposición». «Es usted una buena muchacha. Quizá aproveche su ofrecimiento». Luego, dirigiéndose al sacerdote, que se había apartado unos pasos, dijo: «No hay tiempo que perder. Ya corre la noticia por toda Marsella. Tomemos un coche». Anochecía cuando llegaron a Saint-Bernabé. Encontraron a la esposa del jardinero en la sala de la planta baja. Les explicó con toda tranquilidad que el caballero y la señorita habían tenido miedo y se habían marchado en dirección a Aix, y que su hijo les acompañaba para guiarles entre las colinas. La última esperanza se había desvanecido. Mario, casi sin escuchar las palabras que le dirigía al padre Chastanier, volvió a Marsella acobardado. «Hijo mío», dijo el sacerdote, «yo no soy más que un pobre hombre, pero disponga usted de mí. Voy a implorar al que todo lo puede». Capítulo 4. Los amantes habían huido un miércoles. El viernes ya toda Marsella estaba enterada. La nobleza se sentía indignada y la clase media se regocijaba. La gente sensata adivinaba fácilmente la causa de la irritación de Cazalis. Era diputado de la oposición, fue nombrado en Marsella y por una mayoría compuesta por algunos liberales, sacerdotes y nobles. Era adicto a la causa de la legitimidad y ostentaba uno de los más antiguos apellidos de la Provence. Debido a esto, siempre había experimentado gran repugnancia por lisonjear a los liberales y aceptar sus votos. Para él eran unos plebeyos criados que deberían ser azotados en la plaza pública, y ahora su indomable orgullo sufría terriblemente por tener que rebajarse a su nivel. Y precisamente Philippe Cayol, un joven de partido liberal, caía ahora entre sus manos. Al fin podía saciar su odio en uno de los plebeyos que le habían regateado la elección. Aquel pagaría por todos, su familia quedaría arruinada, destrozada, y él le encerrarían en un calabozo. Como un simple ciudadano pretender a la sobrina de un Cazalis, se la había llevado, y ahora los dos corrían por esos caminos de Dios. Era un escándalo que debía hacerse público. Tal vez un hombre de la clase media hubiera preferido ahogar las murmuraciones, ocultar en lo posible el triste lance de un Cazalis. Un diputado millonario poseía bastante influencia y orgullo como para pregonar sin vergüenza la deshonra de los suyos. Poco importaba que todos estuviesen enterados de que Blanche había sido la amante de Philippe Cayol, siempre y cuando nadie pudiera decir que se había rebajado casándose con un pobre diablo. El orgullo exigía que la joven quedase deshonrada y que su deshonra fuera publicada por las esquinas. Cazalis ofreció una recompensa de 10.000 francos al que le entregase maniatados a su sobrina y al seductor, como si reclamase un perro de casta. El escándalo cundía sobre todo entre las clases elevadas. El promotor de Blanche, cuyos bienes administraba, ponía gran empeño en activar las pesquisas de la justicia y preparar el proceso criminal. Una de las primeras medidas que adoptó fue la de hacer detener a la madre de Philippe.
Cuando el procurador del rey se presentó en su casa, la pobre señora respondió a todas sus preguntas diciendo que ignoraba el paradero de su hijo, pero su turbación y sus temores de madre fueron considerados como pruebas de complicidad. La encarcelación con la certeza de que su hijo se presentaría entonces para que le devolviera la libertad. La encarcelaron con la certeza de que su hijo se presentaría entonces para que le devolviera la libertad. En aquellos momentos Mario estuvo a punto de enloquecer. Sabía que su madre se hallaba delicada y la imaginaba aterrorizado en una celda glacial. Allí moriría, atormentada por toda clase de sufrimientos físicos y morales. También a él le ocasionaron algunas molestias, pero la firmeza de sus respuestas y la fianza ofrecida por el armador Magdalí le evitaron ser encarcelado. Mario se había podido cerciorar de que Blanche seguía a Philip voluntariamente y le causaban gran enfado las acusaciones del rapto que le hacían a su hermano. Le llamaban bellaco, canalla y las palabras más groseras llovían también sobre su pobre madre. Llegó a tal punto su indignación que incluso se permitió defender a los culpables contra la misma justicia. Los clamores de Cazalis le irritaban, pues decía que el verdadero dolor es silencioso y que no debe en ningún modo airearse la deshonra de una jovencita imprudente. Advertía perfectamente la perversa intención de Cazalis, quien no aspiraba a arremeter contra el seductor, sino más bien contra el republicano. Ya que la justicia se encargaba de castigar al ambicioso Philip, Mario juró que tarde o temprano castigaría al otro culpable que estaba amotinando a Marsella, y mientras tanto entorpecerían todo lo que pudiera sus proyectos para contrarrestar en lo posible sus influencias de noble acaudalado. 2 días después de la fuga, Mario recibió una carta de Philip en la cual pedía 1000 francos para los gastos del viaje. La misiva procedía de Lambesc. En aquella localidad, Monsieur Giroux, antiguo amigo de su familia, le había dado hospitalidad durante algunos días. Mario quedó anonadado por la petición de su hermano, ya que no poseía siquiera 600 francos. Buscó por todas partes el resto de la cantidad solicitada y cuando ya desesperaba de poderla conseguir, vio entrar en su casa a Josephine. La víspera él le había confiado su apuro, pues la joven, desde la fuga de Philip, le salía al paso continuamente para inquirirle noticias. Le preguntaba por su hermano y se interesaba por saber si la señorita seguía con él. Josephine depositó sobre la mesa 500 francos. Ya me devolverá este dinero cuando le venga bien, dijo ruborizándose. Mario lo rehusaba. Me hace perder el tiempo, dijo ella con encantadora impaciencia. Tengo que volver enseguida a mis flores. Permítame tan solo que venga todas las mañanas a pedirle noticias. Y salió corriendo. Mario envió los 1000 francos y transcurrieron 15 días sin que tuviera novedades. Sabía únicamente que proseguía con encarnizamiento la búsqueda de Philip. Luego supo que su hermano estuvo a punto de ser arrestado en Tolón. Una mañana Josephine acudió llorando a su casa y le dijo entre sollozos: Monsieur Philippe ha sido arrestado. Le han encontrado con la señorita a una legua de Aix. Y mientras Mario, lleno de turbación, bajaba precipitadamente para cerciorarse de si aquella lamentable noticia era cierta, Josephine añadió en voz baja: por lo menos la señorita ya no está con él. Capítulo 5. Blanche y Philip abandonaron la casa del jardinero Ayase cuando anochecía, a eso de las 7:30. Durante el día habían visto unos gendarmes en el camino. Estaban seguros de que se les prendería aquella noche y el miedo les hizo abandonar su primer refugio. Philip se vistió con la blusa de aldeano. Blanche se puso unas ropas de mujer de pueblo: falda roja rameada, delantal negro, pañuelo amarillo a cuadros y ancho sombrero de paja ordinario. Víctor, un muchacho de 15 años, hijo del jardinero, les acompañó. Caminaban apresuradamente con la cabeza baja y sin cambiar una sola palabra. Tenían prisa por encontrarse en el desierto de las colinas. Mientras atravesaban las calles de Marsella, se cruzaron con algunos transeúntes a los que miraban con desconfianza. Luego apareció ante ellos la campiña, donde no vieron más que de vez en cuando a unos zagales inmóviles y silenciosos en medio de sus rebaños a los lados del sendero. Por los alrededores de Marsella los caminos son fáciles, pero a medida que uno se va internando en los campos se encuentran colinas y peñascos que cortan todo el centro de la Provence en angostos valles estériles. Víctor iba delante de los fugitivos silbando una tonadilla del país y saltando sobre las peñas con la agilidad de un gamo, pues se había criado en aquellas tierras. Blanche y Philip apenas podían seguirle. Ya había atravesado Septems cuando la joven, que estaba realmente agotada, se echó al suelo. La claridad de la luna, que ascendía lentamente en el firmamento, iluminó su pálido rostro inundado de lágrimas.
Philip exclamó: ¿Piensas que obré mal llevándote conmigo? No digas eso, respondió Blanche. Lloro porque ya no puedo andar. Sería mejor que nos arrodilláramos a los pies de mi tío para suplicarle que nos perdone. No obstante, haciendo un esfuerzo, siguieron andando. Aquella penosa marcha duró casi 5 horas. Por fin se decidieron a bajar a la carretera de Aix, donde pudieron caminar con mayor soltura, aunque el polvo les cegaba. Cuando se hallaron en lo alto de la subida del Arc, despidieron a Víctor. Blanche se sentó en un banco de piedra que había en la entrada a la ciudad y declaró que ya no podía continuar. Philip buscó un vehículo cualquiera, pues temía que la arrestasen si permanecía en Aix. Encontró a una mujer que conducía un carro, quien consintió en dejarles subir y llevarlos hasta Lamsbeck, a donde ella misma se dirigía. A pesar de los vaivenes del vehículo, Blanche se durmió profundamente y no despertó hasta llegar a Lamsbeck. Aquel sueño la revivió y le proporcionó de nuevo la calma. Se apearon los dos amantes. Empezaba a despuntar el día y la nueva claridad les infundió esperanza, disipando las pesadillas nocturnas. Como no encontraron a Monsieur Giroux, a quien Philip pensaba solicitar hospitalidad, entraron en una posada. Allí disfrutaron de un día de tranquilidad absoluta. En la mañana siguiente, Philip fue a casa de Monsieur Giroux y le explicó lo sucedido. «Diablos», exclamó el anciano hidalgo, «el caso es grave. Un siglo atrás, Monsieur de Cazalis le habría hecho colgar a usted por haberse atrevido a aspirar a su sobrina. Hoy día simplemente le encerrará. Créeme, no tardará en hacerlo. ¿Qué puede hacer? Devolver a la joven a su tío y cruzar la frontera sin detenerse. Sepa usted que no haré tal cosa. Entonces espere tranquilamente a que le detengan. No tengo otro consejo que darle». Cuando Philip ya estaba dispuesto a retirarse, abrumado por la sequedad de aquella acogida, el anciano, cogiéndole de la mano, le dijo: «Mi deber sería hacer que le detuvieran, pero al otro lado de Lamsbeck hay una casita deshabitada, cuya llave le entregaré. Allí pueden ocultarse, pero no lo digan a nadie, de lo contrario le enviaré a los gendarmes». De este modo los amantes permanecieron 8 días en Lamsbeck. Los pasaron en paz, aunque con el natural temor. Philip ya había recibido los 1000 francos de Mario. Blanche demostraba ser muy buena ama de casa, económica y hacendosa, y él saboreaba con deleite las comidas que ella se afanaba en prepararle. Una tarde que Blanche se hallaba asomada a la ventana, vio pasar una procesión. Se arrodilló uniendo las manos. Recordó su niñez, cuando, vestida de blanco, caminaba entre las jóvenes vírgenes que cantaban las letanías, y sintió que se le desgarraba el corazón. Al anochecer, Philip recibió un anónimo. Le avisaban que al día siguiente irían a arrestarle. Le pareció reconocer en aquella misiva la letra de Monsieur Giroux. Volvieron a emprender la fuga. Capítulo 6. En esta ocasión fue una carrera sin tregua, sin descanso. Asaltados por el temor y la angustia, perseguidos constantemente por el terror, en todo momento imaginando oír detrás de sí el galope de los caballos, pasando las noches en marcha por los caminos y los días en sucios cartuchos de posada. Los fugitivos atravesaron varias veces toda la Provence, yendo y viniendo sin dar con un escondrijo ignorado, perdido en algún desierto. Philip conocía a un boticario en Tolón y esperaba que éste pudiera facilitarles la fuga. El farmacéutico, un muchacho corpulento y alegre, les dio una buena acogida. Les ocultó en su habitación y prometió que trataría inmediatamente de proporcionarles un pasaporte. Gordon, el boticario, había salido cuando se presentaron dos gendarmes. Blanche estaba a punto de desmayarse. Pálida, sentada en un rincón, hacía esfuerzos por contener sus sollozos. Philip, con voz ahogada, preguntó a los gendarmes qué querían. «¿Es usted Monsieur Jordan?», preguntó uno de ellos con una rudeza que no hacía presagiar nada bueno. «No», respondió el joven. «Monsieur Jordan ha salido y no tardará en volver». «Está bien», replicó el gendarme con sequedad. Y se sentó. Los dos pobres amantes no se atrevían a mirarse. Aquel suplicio duró más de media hora. Finalmente reapareció Jordan, quien, palideciendo, contestó con gran turbación a todas las preguntas que le hicieron. «Venga con nosotros», dijo uno de aquellos hombres. «¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo?» «Le acusan de haber estafado en el juego ayer en la noche. Ya se explicará ante el juez de instrucción». Jordan se estremeció. Como herido por un rayo, siguió sin replicar a los gendarmes, quienes se retiraron sin darse cuenta del terror que se reflejaba en los rostros de Philip y Blanche.
En aquella época se habló mucho del asunto de Jordan, pero nadie supo jamás lo que ocurrió en su casa el día que fue arrestado. Philip comprendió que era demasiado débil para poder escapar a la policía que iba persiguiéndole. Además, ya no podía confiar en obtener un pasaporte y por consiguiente resultaba imposible cruzar la frontera. Notaba que Blanche empezaba a cansarse. Resolvió pues acercarse a Marsella y esperar por los alrededores a que se apaciguara un poco el ánimo de Monsieur de Cazalís. Como todo el que carece de fundadas esperanzas, se complacía en imaginar hermosas quimeras de perdón y felicidad. Philip tenía en Aix un pariente que se llamaba Isnard y que era propietario de una tienda de mercerías. Como los fugitivos ya no sabían a qué puerta llamar, regresaron a Aix. La fatalidad les perseguía. No hallaron al comerciante en casa y se vieron obligados a ocultarse en una vieja casucha de la Rue Sextius, en la vivienda de una prima de masovero de Monsieur Giroux. La mujer se resistía a recibirlos, por temor a que algún día pudieran acusarla de haberles hospedado, pero cedía ante las promesas de Philip, quien le juró librar a su hijo del servicio militar. Sin duda, en aquellos instantes le cabía una cierta esperanza y se veía ya como sobrino de un diputado usando con liberalidad del poder de su tío. Durante la noche llegó Snart y entregó a los amantes la llave de un barracón que tenía en la llanura de Puy-Ricard. Poseía otros dos, uno en Tolonet y otro en el barrio de Trois-Bons-Dux. Las llaves de estos se hallaban ocultas bajo unas grandes piedras que les fueron indicadas. Les aconsejó que no durmieran 2 noches seguidas bajo el mismo techo y les prometió hacer los mayores esfuerzos para despistar a la policía. Los amantes se fueron siguiendo el camino que pasa a lo largo del hospital. El barracón de Isnard estaba a la derecha de Puy-Ricard, entre el pueblo y el camino de Bernayes. Era un edificio de aspecto desagradable, construido con piedras secas y cal, y cubierto de tejas encarnadas. Constaba de una sola habitación, especie de sucia cuadra. En el piso había restos de paja y del techo colgaban telas de araña. Por fortuna, los amantes disponían de una manta. Reunieron la paja en un rincón y extendieron la manta por encima. Allí se acostaron en medio de los acres vapores de la humedad. Pasaron la noche siguiente en el barracón que estaba cerca de Tolonet, que era infinitamente más cómodo, pero la zozobra que sentían seguía siendo la misma. De este modo cambiaron continuamente de techo. Pasaron unos días. Una noche Philip dijo a Blanche: «Tú estás cansada, querida mía». «Mucho menos. Volvamos al barracón que hay en el barrio de Trois-Bons-Dux. Permaneceremos allí hasta que tu tío nos perdone o nos haga detener». «Mi tío nos perdonará». «No me atrevo a creerlo. De todas maneras, ya no quisiera seguir huyendo. Tú necesitas descansar. Ven, caminemos sin prisa». Tardaron 1 hora en llegar a los Infernets. A la derecha quedaba el castillo de Monsieur Marc, que se divisaba a lo alto. Philip tenía la intención de ir al día siguiente a Aix para informarse acerca de los propósitos de Monsieur de Cazalís. Comprendía que ya resultaba imposible seguir ocultándose. Se acostó casi contento por las tranquilizadoras palabras de Blanche, quien juzgaba los hechos con la inexperiencia de sus pocos años. Durante 20 días más los fugitivos continuaron huyendo. Los gendarmes los perseguían sin descanso sin lograr atraparlos. La cólera de Cazalís, lejos de apaciguarse, aumentaba a medida que pasaban los días. La demora hacía que su orgullo se sintiera vivamente herido y el diputado acababa siempre acusando a la policía de inepta. Finalmente le aseguraron que los amantes se hallaban en los alrededores de Aix y que serían detenidos de inmediato. Se trasladó allí porque quería presenciar las pesquisas. La mujer de la Rue Sestius, que los había hospedado durante unas pocas horas, se mostró aterrada. Para que no le acusaran de complicidad, lo refirió todo y dijo que probablemente se ocultara en uno de los barracones de Isnard. Este, al ser interrogado, lo negó sin inmutarse. Declaró que hacía varios meses que no veía a su pariente. Esto sucedía a la misma hora en que Philip y Blanche entraban en el barracón, por lo cual el comerciante no pudo avisarlos. A las 5 de la madrugada del día siguiente, un comisario de policía llamaba a la puerta de Isnard, anunciándole que iba a efectuarse un registro en su vivienda y en los 3 barracones de su propiedad. Cazalís permanecía en Aix, declarando que temía matar al seductor de su sobrina si lo hallaba frente a frente. Los agentes que debían encargarse de inspeccionar el barracón de
y Ricard lo encontraron vacío. Isnard se ofreció amablemente a acompañar a 2 gendarmes a su finca de Tolonet, convencido de que les pasearía inútilmente. El comisario, seguido por 2 guardias, se dirigió a Troyes-Bondiux. Se hizo acompañar también por un cerrajero, pues Isnard había respondido con vaguedad que la llave de la casa estaba escondida debajo de una piedra hacia el lado derecho de la tienda. Eran cerca de las 6 cuando llegó el comisario. Todas las aberturas estaban cerradas y ningún ruido procedía del interior. Se adelantó y con voz recia, golpeando la puerta con el puño, gritó: «¡Abran en nombre del rey!». Únicamente le respondió el eco de su voz. Dejó transcurrir unos segundos, después de lo cual ordenó al cerrajero: «¡Fuerce la puerta!». El cerrajero comenzó su tarea. En medio del silencio se oía rechinar el hierro. Entonces se abrió violentamente el postigo y apareció Philippe Caillol con aire desdeñoso e irritado. «¿Qué quieren?», preguntó. «Primero abra la puerta, después le diremos lo que deseamos». Philippe abrió la puerta. «¿Es usted Monsieur Philippe Caillol?», preguntó el comisario. «Sí», respondió el joven con energía. «Entonces queda usted arrestado como culpable de rapto. Ha robado a una joven menor de 16 años que debe de estar escondida con usted». Philippe sonrió y dijo: «La propia Mademoiselle Blanche de Cazalís podrá declarar si hubo violencia por mi parte. No sé lo que quiere usted decir al hablar de rapto. Hoy mismo pensaba ir a arrojarme a los pies de Monsieur Cazalís para pedirle la mano de su sobrina». Blanche, pálida y temblorosa, hizo su aparición. «Mademoiselle», le dijo el comisario, «tengo orden de llevarla junto a su tío, que la espera en Aix. Está desconsolado». «Lamento infinitamente haber causado un pesar y un disgusto a mi tío», respondió Blanche con cierta firmeza en la voz, «pero es inútil acusar a Monsieur Caillol, ya que le seguí libre y espontáneamente». Luego, dirigiéndose a Philippe, le dijo: «Espera, te amo y suplicaré a mi tío que sea bondadoso con nosotros. Nuestra separación no puede ser larga». Philippe la miraba tristemente, moviendo la cabeza. «Eres una muchacha débil y temerosa, pero no olvides que me perteneces. Ámame como yo te amo». Blanche lloraba. El comisario la hizo entrar en un coche que había enviado a buscar y la acompañó a Aix mientras 2 agentes conducían a Philippe a la cárcel de la ciudad. Aquí acabó la lectura hoy. En las próximas semanas continuaremos con esta lectura.